Muchas gracias. Eh, Gracias a ustedes también por invitarnos, a Marcelo Salvatierra también. Ha pedido, queremos que estés, queremos contar contigo y uno, como dice la Biblia, ¿no? Heme aquí. El mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir con ustedes, más allá de la muy buena cena y el gozo que produce la cena en nuestro corazón, ¿no? Avivar el fuego, esperando que el Señor venga pronto, más en estos tiempos, en tiempos de peligros, en tiempos de amenaza, en tiempos de miedo, tal vez, en tiempos de incertidumbres, en estos tiempos que vemos que están un poco más difíciles. Pero también vemos que este tiempo, la sociedad no puede permanecer de la misma manera, sino que está siendo atravesada por las dificultades que están pasando, ¿no? Vemos allí también el origen de este virus llamado coronavirus o el COVID-19, cómo ha generado el temor en millones de personas alrededor de este mundo. Y cómo algo que tan chiquito, tan diminuto, puede generar tanto temor. Pero ¿saben qué? Lamentablemente también el pueblo de Dios o las iglesias, no digo en el caso de ustedes ni de aquí de Bahía Blanca, pero alrededor del mundo ha generado también un poco de temor e incertidumbre, ¿no? Hablaba con un hermano en la fe que gracias al Señor nos ha podido contactar, hemos tenido comunicación de Brasil. Y ustedes saben que hoy Brasil no la está pasando bien. Eh, y él decía, no tenemos temor, no tenemos temor, todo lo contrario. Lo que ha hecho Dios en nuestras vidas es fortalecernos como un pueblo de Dios. Y decimos, ellos tienen otra forma, ¿no? Tal vez, y decíamos, en el nombre del Señor Jesús esto va a terminar. Y yo decía, wow, qué confianza. Y Señor, dame un poquito de eso también, de poder contagiarme de eso y de poder decir que esto termine pronto. Que extrañamos las iglesias, extrañamos el lugar, escuchábamos recién a Martín también que se ha podido lograr cosas de refacción en la iglesia y eso está buenísimo. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿saben qué? Uno cuando va leyendo la Biblia encuentra diferentes personajes y diferentes situaciones en las cuales siervos de Dios pasaron por situaciones difíciles, situaciones de amenaza, situaciones de invasiones, diferentes cosas. Y allí encontramos, y es por eso que ahora les invito a que podamos ir a Segunda de Crónicas 20. Y decía, bueno, Señor, ¿qué título le damos a esto? Dije, lo vamos a reformar, un título y le vamos a poner Josafat en tiempos de pandemia. Vamos a estudiar la vida de este rey de Josafat. También usted seguramente ya lo conoce, es buenísimo, pero hay algunas cositas que este rey nos invita a que podamos ver, poder apoyar la lupa allí sobre la palabra y nos muestra tesoros escondidos. El Señor nos dice allí que escudriñemos las Escrituras porque ellas hablan de Él. Y Josafat en tiempos de pandemia nos muestra cómo deberíamos actuar. Tu familia, mi matrimonio, tu vida, tal vez tu relación personal con el Señor y la iglesia del Señor, enfrentar a estos tiempos, ahora que nos permite estar en nuestra casa, que es nuestra iglesia, porque ahora estamos encerrados allí sin poder congregarnos y tal vez tenemos miedo de salir afuera, tal vez tenemos miedo a este virus, pero también hay otros miedos. Y Josafat nos va a enseñar en esta noche a cómo, con la ayuda del Señor, enfrentar esos miedos. Josafat en tiempos de pandemia. Vamos al libro de Crónicas,
Segunda de Crónicas, capítulo número 20, tiene allí 30 versículos. 30 versículos que vamos a ir, no lo vamos a leer completo, sino que vamos, a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir leyendo en esto. Y ¿saben lo primero aquí que me muestra en Segunda de Crónicas 20? Josafat, rey de Israel, rey de Judá, segundo rey de Judá, un rey que hizo lo justo, dice allí la palabra de Dios, reinó 25 años e hizo lo justo delante de los ojos del Señor. En este reino que estamos hablando, estamos en la época del reino dividido. Y dice allí Josafat se enfrenta primeramente, el primer punto, ante una amenaza. Y dice del verso 1-2, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Lo primero aquí dice que hay una amenaza. Y sabemos que toda amenaza provoca angustia. Tenemos la amenaza de este virus, tenemos la amenaza de quedarnos sin trabajo, tenemos la amenaza de tal vez de que nuestros ingresos se reduzcan debido a que no podemos trabajar. Pero aquí Josafat tenía una amenaza, venían a destronarlo. Moab, Amón y los amonitas, pueblos tremendamente terribles en su forma en que mataban a sus enemigos, tenían dioses paganos totalmente y venían contra Josafat. La intención era destronar, quitar a Josafat de ese lugar donde él estaba, donde el Señor lo había puesto allí. Toda amenaza genera una angustia. Y ahora, sabemos que cada uno estamos en nuestras casas, vamos a nuestros trabajos, tenemos protocolos, por así decirlo, dentro de nuestra casa, que nos aplicamos alcohol en gel y un montón de cosas más. Pero quiero, hermanos, que podamos recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, verso 18. 2 Timoteo, allí, el Nuevo Testamento, el Señor, el apóstol Pablo le dice a este joven, a este hermano en la fe, 2 Timoteo 4, 18. Le dice, y el Señor, dice, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes? Cuando la amenaza se presenta y se genera una angustia en tu vida, muchos de los errores está en cada uno de nosotros, y primeramente en quien les habla, por desconfiar de las promesas de Dios. Dice allí, y el Señor me librará de todo mal. Dice otra versión, y me preservará para su reino celestial. Y esto es hermoso porque si bien ha habido casos donde, especialmente en Buenos Aires, que son los puntos más calientes, donde este virus ha tocado a algunos, pero no a la iglesia. No toda la iglesia. Y esto es con poder confiar, el Señor me guardará y me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Esa es una promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Segunda de Pedro 2:9 dice allí, yo lo leo, dice, sabe el Señor librar de tentaciones a los suyos, a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados para el día del juicio. El Señor sabe guardar y resguardar a los suyos. Dice otra versión, dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la puerta a los que viven como Dios quiere y preservar a los impíos para castigarlos.
Josafat nos muestra esto, que hay una amenaza, hay una angustia, pero fijémonos cómo continúa el siguiente versículo del 3 al 12. Dice allí que hay una apelación. La palabra apelación viene del término de abogacía, que significa petición, hacer una petición delante de un juez, ¿no? Cuando muchas veces nos pasa que nos mandan una multa que está mal la dirección y no nos corresponde a nosotros. Y uno va y hace el descargo en la municipalidad y dice, y hace el reclamo delante del juez y diciendo, señor juez, apelo por esto. Josafat hace lo mismo. Ve esa amenaza, ve la angustia para su pueblo. Vienen 3 reyes a destronarlo y él apela. Y dice allí el verso 3, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Jehová, a toda Judá. Y se reunió lo de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y las diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Verso 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario en tu nombre, diciendo, verso 9, iglesia de Cristo, iglesia del Señor allí, dice verso 9, si mal viniere sobre nosotros espada o castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de vuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y allí continúa hasta el verso 12. Ahora, dice allí que Josafat se presentó delante de esta amenaza frente al atrio nuevo. Quiero que vayamos unas páginas más atrás y vamos a Segunda de Crónicas, allí capítulo número 4, verso 9, para que ampliemos un poquito más sobre este atrio. Estamos hablando del templo de Salomón, esta promesa en los cuales el Señor, Josafat allí le recuerda nuevamente, tiene que ver con Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo número 4, verso 9, dice allí, está hablando del mobiliario del templo y cómo se fue moviendo las cosas para que la construcción del templo sea de esta manera. Y dice en el verso 9, también hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio y cubrió de bronce las puertas de ellas. Ahora, Josafat dice que se presenta delante de este atrio. Este atrio habla de un lugar, un espacio. Y quiero que esto lo transportemos a nuestra casa, a ese atrio, a ese lugar donde vamos a orar, a ese lugar donde vamos a clamar, a ese lugar donde el pueblo de Dios clama al Señor en diferentes peticiones por su pueblo, por su vida personal, por su matrimonio, por sus hijos. Ese atrio nuevo que está allí en tu templo, que es tu casa. Pero ¿saben lo maravilloso? Dice que las puertas de ese atrio nuevo que hizo Salomón, estaba cubierta por bronce. El bronce, hermanos, es la figura del juicio. Sabemos que hay los utensilios, como hablaba nuestro hermano también sobre los sacrificios, y hablando también sobre el gran sacrificio, había utensilios de bronce. Todo lo que tenga que ver con la palabra de bronce es figura de juicio. Ahora, esas puertas de ese atrio nuevo fueron cubiertos por el juicio. Y ya no estamos, porque Jesucristo se ha hecho justicia por cada uno de nosotros. Por eso que podemos presentarnos como Josafat delante de ese atrio nuevo y decir,
Señor, ayúdanos en estos tiempos. Frente a la amenaza, frente a la angustia, frente a la necesidad, frente al temor, presentarnos delante de ese atrio nuevo. Y podemos entrar y orar con confianza delante del Señor, porque nuestras puertas y nuestras cerraduras están cubiertas con el bronce, toda la justicia de Dios. El Señor no se acuerda más de nuestros pecados. Dice en Isaías 55, verso 3, que Él cargó el pecado de nosotros en el Señor Jesucristo. Y nosotros ya no estamos más en este juicio, que hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios. Ahora, en su oración aquí, Josafat reconoció la soberanía de Dios. En el verso 6 dice, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Reconoció el pacto de Dios. En el verso 7, nuestro Dios, ¿no echaste tú a los moradores de la tierra delante del pueblo de Israel y diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? La presencia de Dios, el verso 8 y el verso 9. La bondad de Dios, en el verso 10. Si mal viniere sobre nosotros espada o castigo o pestilencia. El verso 11 sobre la posesión de Dios. He aquí ellos nos darán el pago viniendo y arrojándonos de la heredad que nos diste en posesión. Y la absoluta dependencia que ellos tenían. En el verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sabes? Muchas veces, frente a las amenazas, no sabemos cómo vamos a pedir o apelar o cómo vamos a reaccionar frente a esta situación. Pero sí Josafat nos enseña reconocer la soberanía de Dios, amar las promesas de Dios e ir a Él en oración. Recurrir a su presencia, buscar de su presencia en ese atrio nuevo. El tercer punto, no solamente había una amenaza, no solamente había una apelación, sino que hay una afirmación. Dios nunca nos desampara. Por más que los tiempos sean turbulentos, por más mortandad, por más pestilencia, como hemos leído, Dios nunca nos desampara. Él no te dejará solo. Hay una afirmación, y en esta afirmación hay una decisión. Verso 18 en adelante allí, de Segunda de Crónicas. Dice entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de él y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coret para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Verso 21, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hay una decisión. ¿Sabes, querida hermana, Iglesia de Cristo, la batalla no es nuestra? La batalla es del Señor. Podemos tener temor, sí, porque lamentablemente estamos en este cuerpo, pero el Señor nos invita, guiados por su Espíritu Santo, nos dice, confiad en el Señor. Ahora Josafat dijo, después de todo esto que había llevado su amenaza delante del Señor, en oración y clamando al pueblo,
Josafat nos afirma, hay una decisión. Y vos podés tomar esa decisión. O retrocedés o permanecés allí, clavá rodilla y orá por las situaciones en las cuales te sientas amenazados o por las situaciones en las cuales te sientas destronado. Josafat los anima a confiar en Dios. Nuestras tribulaciones, dice el Señor, que resultan siempre para provecho. Romanos 8 nos dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y cuántas veces sabemos ese texto de memoria? Pero a la hora de la prueba salimos desaprobados. La ventaja, dice aquí Josafat, la ventaja será toda nuestra, pero toda la gloria debe ser dada a Dios. Entonces dice que no debes temer. ¿Saben? En Mateo capítulo número 14, verso 27, allí hay una gran tormenta y los discípulos van en esa barca y dicen un fantasma, pero el Señor les dijo inmediatamente, le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y frente a este tiempo que estamos viviendo de pandemia, también el Señor nos dice, yo soy, no temáis. La batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Y muchas veces, tengo que confesar también que muchas veces yo he querido ir a pelear esa batalla donde no me corresponde. La batalla es del Señor. Salmos 46, 1, 2, y lo invito a que pueda tomar nota y grabar allí en su Biblia, tener un fibrón, un corrector, memorizar, ¿no? La palabra de Dios. Salmos 46, 1 y 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Saben? En otra versión dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Josafat nos enseñó cómo presentarnos frente a una amenaza, cómo presentarnos delante del Señor y cómo también salir victorioso, porque el Señor confirma, la batalla es mía. Tu problema es mío, dice el Señor. Tu enfermedad es mío. Tu falta de trabajo es mío. Tu tribulación, tu angustia es mío. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Josafat en tiempos de pandemia. ¿Saben? El mismo Dios de Josafat, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios que hoy vos y yo alabamos y adoramos a nuestro Dios en este tiempo, en el año 2020. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo. Conclusión. Esto fue una inyección de ánimo para mi vida. Que los problemas no nos hagan perder la alegría o el gozo. Que este tiempo de pandemia no nos haga perder el objetivo. Que estos problemas no te quiten el gozo. ¿Saben qué es lo que pasó con Josafat luego que fueron a la batalla? Resumiéndolo un poco, dice allí del verso 22 en adelante, se mataron los unos a los otros. Josafat no tuvo que mover ni una espada, ni un escudo, ni una lanza, porque la batalla era del Señor. Se mataron los unos a los otros. Clavaron su espada el uno con el otro. Pero cuando decimos que la batalla es nuestra y que debemos
mantener el gozo a pesar de todo. Fíjense lo que pasó en el verso 37 en adelante. ¿Acompañan? Terminamos con esto. Judá, los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, ¿cómo? Gozosos, porque Jehová le había dado el gozo, librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Paz. Y eso es lo que necesita. Tal vez eso necesitas en tu vida, paz. Tal vez te enfrentes a una amenaza que no sabes cómo hacer. Anda allí a tu atrio, que tus puertas están cubiertas por el bronce, que podemos entrar libremente ante la presencia de Dios y clamar allí como familia, como pueblo de Dios. Que nada ni nadie te quite el gozo y la paz que solamente podemos experimentar los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos en nuestras vidas y habita en nuestras vidas la palabra de Dios. Josafat nos enseña, Dios mismo nos enseña a ustedes y a mi vida, que nos dé la fortaleza para poder poner en práctica esto y ser guiados y en dependencia absoluta de su Espíritu Santo. Depender más del Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias, hermanos, por la invitación. Dejo la libertad a alguno de que pueda terminar orando. Y gracias también por poder compartir esto y que podamos aprender juntos de la vida de Josafat. Muy bien, muchas gracias. Nos quedamos con estos conceptos, que estamos viviendo tiempos de amenaza, así como vivía Josafat, que tenemos la herramienta preciosa que es la apelación, la petición al Señor para clamar en tiempos de angustia, y la afirmación también, de que sabemos que con el Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y como conclusión nos dejaba Gustavo que así como a Josafat Dios le dio paz, porque sus enemigos se exterminaron entre ellos, también tenemos que tener paz en nuestro corazón, sabiendo que Él es el que está gobernando y dominando sobre este tiempo y está permitiendo, por alguna razón, que estemos viviendo fuerte, sigue prevaleciendo porque su Salvador la ha rescatado y la ha guardado y la cuidará hasta el tiempo final. Así que sabemos que esto es así porque las promesas están en la Escritura. Así que bueno, hermanos, en esta noche estamos animados. Muchas gracias, Gustavo, por esta palabra de una inyección de ánimo, de tranquilidad, de paz, de confianza, de fe. El Señor te bendiga y gracias por tu mensaje. Vamos a concluir orando. Le voy a pedir a Marcelo Di Meglio, si es tan amable. Marcelo Di Meglio, si es tan amable de dirigirnos al Señor en una... Padre bendito, Padre celestial, te damos gracias una vez más porque nos permitiste poder reunirnos, Señor, en tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que tu gozo sea en nosotros, tu paz sea en nosotros, Señor. Tu palabra dice que la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, Señor. Nosotros te hemos recibido como Señor, como Salvador. Por tanto, Señor, te pedimos que esa paz se pueda ver reflejada en cada uno de nosotros, Señor, también para con las personas que aún no te conocen, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque por ahí tengamos que ser afligidos, Señor, en diversas
pruebas, adversidades que nos pueda llegar a tocar, a pasar a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que vos estás con nosotros, Señor, y que si estamos bajo tu voluntad soberana, si estamos bajo tu cuidado, Señor, si tú eres con nosotros, nadie contra nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, morando en cada uno de nosotros, Señor, por fortalecernos, afirmanos, Señor, perfeccionanos, Señor, y establecernos, Señor. Enseñanos, Señor, a través de la oración, también a soportar el día malo y habiendo acabado todo, Señor, estar firmes en vos. Te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te pedimos por los hogares, te pido por los hogares de mis hermanos, por los matrimonios, por nuestros hijos también te pedimos, Señor, que podamos instruirlos en tu palabra y enseñarnos a seguir amándonos unos a otros, Señor. Porque toda la ley se resume en el amor, Señor. Te damos gracias y te pedimos que estés con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.